En junio de 1941, el ejército de Adolf Hitler inició la Operación Barbarroja, la mayor invasión de la historia, avanzando rápidamente hacia Rusia. El ejército rojo, mal organizado y poco preparado, fue tomado por sorpresa por las rápidas tácticas de Blitzkrieg que devastaron a la Fuerza Aérea Soviética en tierra y resultaron en el cerco y aniquilación de grupos enteros de ejércitos. Los alemanes encontraron una resistencia mínima en esta etapa, mientras sus panzers avanzaban sin oposición, diezmando una gran cantidad de tanques y equipo soviético. Pero no todo fue como Alemania quería. Fueron sorprendidos por el nuevo tanque soviético T-34 que avanzó contra las fuerzas alemanas. Como un monstruo prehistórico, ignoraba el fuego de varios tanques alemanes y destruía panzers fácilmente. Conocido por su notable equilibrio entre potencia de fuego, movilidad y protección, el T-34 resultó ser un tanque significativo y sumamente efectivo. El mariscal alemán von Kleist consideró al T-34 el mejor tanque de la Segunda Guerra Mundial, y el general Heinz Guderian admitió que superaba a los tanques alemanes de esa época en las etapas iniciales de la guerra. Sin embargo, a pesar de sus fortalezas, una cantidad significativa de T-34, aproximadamente 45.000, se perdieron en combate durante la guerra. Si bien el diseño del T-34 fue revolucionario, una inspección más cercana revela algunas fallas críticas. Acompáñanos a explorar las fortalezas y debilidades del T-34, analizar estrategias de batalla y descubrir las verdaderas causas de estas grandes pérdidas. El primer T-34 se ensambló en 1940, surgido de las lecciones de la Guerra Civil Española, donde los tanques soviéticos de la Primera Guerra Mundial fueron superados por modelos alemanes más modernos. El T-34 destacaba por su potencia de fuego, blindaje y movilidad superiores a los tanques alemanes de la época. Su blindaje inclinado, aparentemente un detalle menor, influyó en futuros diseños de tanques y dio al T-34 una ventaja distintiva en el campo de batalla. Al comenzar la invasión alemana, las fuerzas soviéticas solo tenían 967 tanques T-34. A pesar de este número relativamente pequeño, el T-34 dejó una huella significativa desde el punto de vista sociológico. El mando alemán se sorprendió de que los eslavos inferiores pudieran producir un arma igual o incluso superior. Prácticamente, las tropas alemanas se desanimaron al ver que sus proyectiles antitanque rebotaban inofensivamente. Los lados inclinados del T-34 resaltaban las formidables capacidades defensivas del tanque. A pesar de la superioridad técnica del T-34, su efectividad en las primeras batallas en Ucrania se vio gravemente obstaculizada por una implementación inadecuada. Se creó la famosa narrativa soviética. Las tripulaciones de tanques tenían entrenamiento insuficiente. Muchos conductores tenían menos de 5 horas de experiencia al volante. Los artilleros no habían usado un cañón de tanque y algunas tripulaciones ni siquiera conocían el T-34 antes de la guerra. Esto llevó a una mala toma de decisiones, mantenimiento inadecuado e incapacidad para aprovechar completamente las ventajas del tanque. La falta de entrenamiento empeoró por las purgas estalinistas, que eliminaron a la mitad de los oficiales de la división blindada y debilitaron la preparación de combate del tanque. El enfoque alemán de entrenamiento era superior, enfatizando la flexibilidad táctica y habilidades de artillería gracias al uso de radios. Las tripulaciones alemanas eran alentadas a aprender de sus errores y probar estrategias distintas. En contraste, el entrenamiento ruso era mucho más estricto. Las tripulaciones soviéticas eran castigadas por tomar iniciativa, lo que resultaba en tácticas rígidas y predecibles, avanzando de frente en pocas formaciones.
Esto dejaba a los tanques T-34 vulnerables a ser superados en maniobras por el enfoque de armas combinadas de los alemanes. En las fases iniciales de la guerra, los soviéticos tendían a usar sus tanques T-34 en asaltos frontales excesivamente agresivos. Esto favorecía las armas y tácticas antitanque alemanas, causando grandes pérdidas de tanques. Además, las divisiones blindadas soviéticas estaban drásticamente desabastecidas, contando solo con una fracción de las radios, piezas de repuesto, municiones y suministros generales necesarios. Estas deficiencias logísticas empeoraron por la falta de información precisa sobre las posiciones alemanas y la ausencia de apoyo de artillería significativo. Como tecnología militar, Steven Saloga afirma que la falta de entrenamiento y tácticas en las unidades de tanques del Ejército Rojo hizo que el T-34 fuera poco efectivo en la Operación Barbarroja. Antes del T-34-85 en 1944, solo los comandantes de compañía en unidades T-34 tenían radios. Debido a la escasez, el resto de los tanques de la compañía dependía de banderas de señales para comunicarse durante las batallas. Sin embargo, las banderas resultaron ineficaces en las condiciones caóticas del combate, volviéndose rápidamente inútiles entre el humo y el polvo. Sumado a las malas tácticas, las tripulaciones de los T-34 encontraron difícil mantener la coherencia y la fluidez en la batalla. En consecuencia, los comandantes soviéticos a menudo recurrían a la costosa estrategia de aprovechar su superioridad numérica para abrumar al enemigo. El T-34 tenía una torreta estrecha para 2 personas, el cargador y el comandante o artillero. Esta configuración imponía una gran carga sobre el comandante, quien tenía la tarea de mantener la conciencia situacional, dirigir al conductor, localizar objetivos y operar el cañón. En consecuencia, estaba sumamente sobrecargado de trabajo y no podía realizar ninguna de estas tareas con un alto nivel de calidad. El cargador tenía sus propios retos, y el tanque guardaba 9 proyectiles en estantes de acceso rápido en el casco. Agotados, debía sacar los proyectiles de 21 libras de compartimientos bajo una alfombra de hule en el piso del casco. A esto se sumaba la dificultad de no contar con una canasta de torreta, lo que obligaba al cargador a moverse por el casco mientras la torreta giraba a su alrededor. Estas limitaciones operativas impedían que la tripulación del T-34 igualara la eficiencia de los tanques alemanes al atacar objetivos con precisión. El alto mando soviético reconocía el problema, pero no lo abordó hasta la llegada del T-34-85 en 1944. Aunque el diseño de blindaje inclinado resultó efectivo, tuvo el costo de reducir el espacio interior. El interior estrecho, agravado por el blindaje inclinado y la suspensión Christie, representaba graves desafíos para la tripulación. El espacio interior reducido obligó a colocar celdas de combustible en los costados del casco, lo que era un riesgo considerable. Si los proyectiles perforaban estas celdas de combustible, ponían en mayor peligro a la tripulación y comprometían la efectividad operativa del tanque. Un estudio en la Guerra de Corea halló que un proyectil antitanque solía destruir el tanque y causar la pérdida del 75% de la tripulación, en comparación con solo el 18% en el tanque Sherman. Las mejoras en los cañones alemanes hicieron que el T-34 pronto fuera vulnerable a impactos frontales. Para complicar más las cosas, los T-34 presentaron variaciones importantes en la resistencia, métodos de fabricación y composición del blindaje. En el peor de los casos, estas discrepancias resultaban fatales para las tripulaciones. El blindaje, aunque no fuera penetrado, podía causar daño al desprender pequeños fragmentos de metal dentro del tanque, fenómeno llamado desprendimiento. Además, las soldaduras y uniones entre las placas de blindaje eran de mala calidad.
Esto permitía que el agua de lluvia se filtrara, lo que provocaba fallas eléctricas y hacía que el tanque fuera susceptible a armas como bombas de gasolina. Además, las soldaduras frecuentemente se agrietaban después de ser impactadas por un proyectil, comprometiendo aún más la integridad del tanque. En combate, una de las desventajas más graves que enfrentaban los T-34 era su visibilidad limitada. Hasta finales de 1942, los comandantes no tenían cúpula dedicada y solo contaban con un periscopio de visión limitada. A esto se sumaba la doctrina soviética, que exigía entrar en combate con todas las escotillas cerradas. En consecuencia, el asiento del comandante no tenía ajuste de altura para permitirle observar el campo de batalla. A diferencia de sus homólogos alemanes, que a menudo mantenían la cabeza expuesta para conservar la conciencia situacional, el conductor enfrentaba desafíos, pues solo tenía una rendija de visión al frente cuando la escotilla estaba cerrada. Además, a menudo no podían contar con la ayuda del comandante, ya que el comandante normalmente estaba ocupado operando el cañón. Los demás miembros de la tripulación tenían una visibilidad igualmente limitada, ya que solo contaban con pequeñas rendijas de visión para observar. Esto resultaba en que el tanque estuviera prácticamente ciego en el campo de batalla. Los informes alemanes señalaron que los T-34 reaccionaban lentamente al fuego entrante, lo que permitía a los artilleros alemanes disparar varios tiros antes de que los T-34 pudieran responder. En un incidente notable, una tripulación antitanque disparó 23 veces a un T-34 atascando su torreta. Aunque mostraba un blindaje impresionante, también destacaba la vulnerabilidad del T-34 por su visibilidad limitada. Este problema no se solucionó del todo hasta 1944. Si un tanque presume de tener un blindaje superior, potencia de fuego y movilidad, pero constantemente se descompone antes de llegar al combate, ¿realmente puede considerarse un buen tanque? Esta lógica, común en tanques pesados alemanes, también aplica al T-34. En 1941 se informó que el motor B-12 del T-34 duraba en promedio solo 100 horas. En 1942, los T-34 solo recorrían 22 millas antes de fallar. Oficialmente, Nikolai Fedorenko, jefe de la Dirección Blindada del Ejército Rojo, declaró que el kilometraje promedio del T-34 no superaba las 125 millas antes de requerir una revisión general. Estos problemas de fiabilidad redujeron la efectividad del tanque en el campo de batalla, a pesar de sus impresionantes características de diseño. Los motores de rotación de la torreta del T-34 fallaban seguido. Los filtros de aire del motor permitían la entrada de suciedad y polvo, las transmisiones eran propensas a descomponerse y las primeras orugas eran débiles y a menudo se rompían. Las pérdidas de vehículos debido a fallas mecánicas eran asombrosas. De más de 57.000 T-34 producidos durante la guerra, se perdieron 44.900. Se informa que 40 de estas pérdidas se debieron a fallas mecánicas o logísticas. En total, entre 1941 y 1945, los soviéticos perdieron la increíble cantidad de 96.600 vehículos blindados de combate. Estas estadísticas resaltan los importantes problemas de fiabilidad que afectaron al T-34 y a las fuerzas blindadas soviéticas en general durante toda la guerra. A medida que avanzaba la guerra, el T-34 comenzó a demostrar una mayor efectividad en el campo de batalla, especialmente durante la campaña de verano de 1943. Curiosamente, a pesar de que los alemanes redujeron la brecha tecnológica entre el T-34 y sus tanques Tiger y Panther, las tácticas soviéticas habían evolucionado significativamente. Los comandantes soviéticos entendieron que la guerra mecanizada no dependía solo de combates entre tanques, sino del choque de fuerzas armadas combinadas.
El costo relativamente bajo y la facilidad de producción del T-34 permitieron al Ejército Rojo acumular una ventaja numérica significativa en blindados. Esto facilitó una nueva táctica: abrumar a las divisiones Panzer alemanas con grandes cantidades de T-34. Esta estrategia resultó sumamente efectiva contra las fuerzas alemanas dispersas y sobreextendidas. Aunque las circunstancias eran desesperadas, las tripulaciones de los T-34 lucharon valientemente toda la guerra. A pesar de probabilidades abrumadoras, fallas mecánicas y poco entrenamiento, estas tripulaciones mostraron valentía y resistencia notables. El inagotable suministro de T-34 fue clave para hacer retroceder a las fuerzas alemanas e iniciar el avance hacia Berlín.